del trabajo de tu hermano y posteriormente de Manuel Vicente. De manera que muchas gracias a todos y a escuchar. Bueno, pues buenas noches. Yo 2 minutos, soy breve, suelo serlo. Primero, para contextualizar el momento, estamos hablando vamos a hablar del siglo XV, todo se desarrolla en el siglo XV, ya sabéis que el siglo XV en Plasencia, también me imagino en España, o en aquella España, fue muy tumultuoso. Aquí pasamos de realengo a señorío y luego otra vez a realengo con los reyes católicos. Fue un ir y venir de acontecimientos, por lo tanto fue un siglo muy intenso. A finales del siglo XV, Plasencia, su tierra se dividía fundamentalmente en 3 semos, que son 3 unidades administrativas. Una era el semo de la Vera, que es precisamente donde se va a desarrollar la conferencia de Manuel. Otra era el semo de Trasierra, de Valle y Trasierra, y por último el semo de Campo Arañuelo y algunas aldeas sueltas. Entonces, ahí es donde nos vamos a mover. Hablaremos de los señores de Valverde, Manuel hablará de los señores de Valverde, su sepulcro, y en ese contexto estamos. El otro mito es para presentar al ponente. Poco puede decir un hermano menor de su hermano mayor, pero sí que me gustaría decir que es maestro, que ya es decir mucho, pero además, como todos los maestros que viven en los pueblos y que trabajan en los pueblos, pues tiene que ser polifacético. Conoce y practica música, tiene una envidiable colección fotográfica, además, hace pinitos con la pintura y es aficionado a la historia. Y para mí tiene el mérito añadido de ser hermano mayor. Y con él os dejo. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, Paco y Carlos, a la Asociación Pedro de Trejo. Una asociación de la que oigo hablar toda mi vida aquí en Plasencia y tenía muchas ganas de contactar con ella. Y por invitarme, y muchas gracias por supuesto a todos vosotros. No sé si puedo tutearos o una cosa de usted, bueno, pues no tuteamos, ¿verdad? Intertuteáis. Vale. Me viene muy bien lo que ha dicho mi hermano de que soy maestro. Eso me interesa mucho. Yo soy un maestro rural, o sea, no soy historiador, no quiero ser un impostor aquí. No soy historiador, no soy ni de arte ni de historia, soy aficionado a la historia, tengo un laboratorio de fotografía, nada más. Eso sí, lo que voy a explicar aquí me lo tengo muy estudiado. O sea, todo lo que se publica sobre el tema o sobre la comarca, me lo he estudiado. Y soy testigo. Llevo 40 años en la Vera, de lo que voy a hablar os aseguro que es cierto. Y nada más. Los acontecimientos que vamos a contar aquí esta noche se desarrollan en un pueblecito de Valverde de la Vera. Todo el mundo conoce la Vera. Valverde está en la Vera Alta, que es la parte de la Vera más alejada de Plasencia, ¿no? Es la que ya está lindando con Castilla y León, se linda con Ávila y linda con Toledo, ¿no? Valverde es un pueblo pequeñito, ya no llega a 500 habitantes, pero es un pueblo notable por varias razones. Vamos a ir viendo. Primero, porque es un conjunto histórico-artístico, que se llama así. Bueno, esta es la entrada de Valverde. La carretera de la Vera, que conocéis todos, es relativamente moderna, es del siglo XX. O sea, entonces, antiguamente se entraba a Valverde por un camino que había porque la cosa es la entrada de Valverde antigua, ¿no? Siempre la iglesia y el castillo dominándolo todo. Bueno, decía que Valverde es un conjunto histórico-artístico por su notoriedad urbanística, ¿no? En la Vera hay 5 conjuntos históricos-artísticos. Valverde está feo yo lo diga, pero es el mejor, o sea, el mejor conservado de todos. No es el Valverde, porque es un conjunto único, no hay nada que rompa ese conjunto, ¿no? Eso por un lado. Bueno, aquí tenemos su plaza. La plaza de Valverde es una belleza, es del siglo XV nada menos, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, una de las plazas más antiguas de España seguramente, ¿no? Una de sus calles, la calle Mirlos.
la iglesia, que es donde se va a desarrollar la historia. Valverde también es famoso por un rito, que es el rito del empalado, ¿no? Es un rito extraordinario, un rito que a veces se asocia con la España negra y no es verdad. Es un rito de una elegancia extraordinaria y que el turista ve, pero no lo sabe ver, no lo conoce. Pero es un rito fabuloso en el que no podemos entrar, pero bueno, queda constancia de que es el pueblo del empalado. El empalado tiene 3 fases: la de vestirse, la de salir por la calle y ya el final, ¿no? Pero bueno, no podemos, el tiempo que tenemos limitado no podemos hablar mucho del tema. Valverde se ha conocido últimamente por un proyecto de arte público que se llama Tejiendo la calle, que se hace todos los veranos, los meses de julio y agosto, y que ha tenido un éxito extraordinario a través de las redes sociales y que está siendo imitado en todo el mundo. Se llama Tejiendo la calle y es una forma de poner en valor el ganchillo que han hecho las mujeres toda su vida, que no se les ha reconocido, ¿no? Pues se hace con plásticos reciclados, hacemos esos parasoles y están en los meses de julio y agosto. Yo os recomiendo que vayáis a verlo porque es una cosa muy bonita. Bueno, pues, a ver, que ya me he ido por aquí. Disculpad. Bueno, quiero dar un repaso por 5 minutos de su historia. Hay restos de la prehistoria, del paleolítico, hay dólmenes, pero bueno, quizás las ruinas más significativas de la comarca de la Vera son de la época celta, los celtas. Todos conoceréis, y si alguno no lo conoce debe de ir, porque es una maravilla, el castro celta del Raso. Entonces, antes de que existiera Valverde, todo. Bueno, en la Vera hay 3 castros celtas. Uno en Villanueva, otro en Villantar, muy chiquitín, y después otro en Villanueva, que está muy bien, tiene su doble y está muy bien, ¿no? Pues es la cultura quizás antigua que más restos ha dejado en la comarca. Pasamos a la época romana. Esto que hay aquí en el puente de Madrigal, los veratos dicen un puente romano. Yo no sé si es puente romano o es puente románico. La verdad es que no se sabe, ¿no? Pero bueno, de la época romana en la Vera queda muy poquito. Parece ser que pudo haber una calzada romana que engarzaba con la Vía de la Plata y que iba por la Vera hasta el puerto del Pico, pero no está claro, ¿no? No hay restos. Jarandilla pudo ser un centro romano, pero vamos, muy pequeñito. En la iglesia de Jarandilla hay una virgen, que le llaman la Virgen de la Verrocosa, a la que tienen mucha devoción, que no es ni más ni menos que un ala romana, una tumba, una sepultura con una señora y su niño, pero bueno, la han convertido en virgen. La ciudad romana más cercana a la Vera sería Caparra o Augustóbrica, donde están los mármoles estos que están enterrados. Bien. Después de los romanos, bueno, pues los visigodos. De los visigodos realmente no hay ningún resto. De los árabes tampoco, quitando algún nombre. Y nos vamos a la Edad Media. Entonces, la Vera es una zona muy despoblada, llena de bosques, siempre, ¿no? Que han utilizado siempre los nobles y los reyes para ir de caza, porque estaba llena de lobos, de osos. De hecho, por ejemplo, el pueblo de El Losar de la Vera, viene de los osos, ¿no? Y de lo que decían ellos, porcos de jabalís. Era una zona muy deshabitada. También había una razón que no se conoce, que no se ha mencionado mucho, pero es una razón evidente. Tiene una enfermedad mortal durante todos los siglos, que era la malaria o el paludismo, ¿no? Entonces ha sido una comarca, ha sido una enfermedad que no ha dejado de desarrollarse a los pueblos de la comarca. Talayuela, por ejemplo, ha crecido después de que se haya podido erradicar el paludismo, ¿no? El visitante más ilustre de la Vera, que fue Carlos V, murió de paludismo. Y entonces el último caso de paludismo en España fue en Jarecejo, Rosalejo, que es un pueblo nuevo que está al lado de allí de la Vera. Entonces, siempre ha estado muy despoblado y esa es una de las razones. Vamos ya. Y nos situamos en la Edad Media. Entonces nos vamos a situar ya con la fundación de Plasencia, finales del siglo XII. No existía Valverde, no hay ninguna razón para creer que Valverde existía antes de la creación de Plasencia. Entonces Plasencia se creó por 2 motivos.
un motivo guerrero, un motivo defensivo, es decir, tenemos que defender el rey de Castilla. Alfonso VIII tenía que defender su reino, del reino de León, que le tenía al lado. Coria ya era el reino de León, y de los moros, el reino moro, que lo tenía también al lado, por ejemplo, incluso en Galisteo. O sea que entonces Plasencia era una ciudad de guerra, hecha para la guerra. Y también con otra opción, para poblar la zona. Entonces muchos pueblecitos de la Vera seguramente sean repoblados por la tierra de Plasencia, es lo más natural. Y entonces, cuando entra Valverde en la historia, cuando hubo un placentino, quizás el placentino más importante de su tiempo, o quizás el placentino más importante que haya existido nunca, que se llamaba Nuño Pérez, Nuño Pérez de Monroy. O sea, bueno, pues este Nuño Pérez era el hombre de confianza de 3 reyes seguidos, era un hombre con muchísimo poder, era placentino. Él es el que hizo, o el dueño del palacio más antiguo de Plasencia, que es la Casa de las Dos Torres, y donde él vivía allí, ¿no? A mí me da un poco de pena en la situación en que está este palacio, el palacio más antiguo de Plasencia, está en ruina o en venta, ¿no? Es una pena, ¿no? Bueno, pues entonces entra en la historia Valverde, porque el rey, en agradecimiento, le da a Nuño Pérez, a este placentino, el señorío de Valverde, que tenía que es toda la Vera Alta, desde Villandar hasta Madrigal. Esto a Plasencia no le gustó nada, porque claro, perdía parte de su tierra, ¿no? Entonces siempre, a lo largo de todos los siglos, entonces ha habido un enfrentamiento entre Plasencia, que quiere recuperar esas tierras, y los pueblos que presentan problemas, ¿no? Entonces, podemos hablar un poco después de eso, si queréis, en el debate, cómo Plasencia ha perdido de alguna manera esos pueblos por diversas razones, ¿no? O sea, realmente en la Vera Alta no se conoce Plasencia. Yo llevo el club de mayores de Valverde y los he traído de excursión para que conozcan Plasencia. O sea, y daros cuenta que la Vera ha sido la Vera de Plasencia durante 600 años. O sea, la Vera era la Vera de Plasencia, 600 años, nada menos. Entonces, pero sin embargo se ha ido perdiendo todo aquello, ¿no? Bueno, pues este es el palacio, entonces se lo dan a Nuño Pérez. Durante todo el siglo XIV, la familia de los Monroy, era su tierra aquella. Los Monroy hicieron la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás, que es una belleza absoluta, ¿no?, que está muy restaurada, fue construida por Nuño Pérez y por su hermano Fernán Pérez, ¿no? A mí me da mucha pena, a veces voy a visitarla y los que la presentan ni siquiera aluden a los Monroys. Pues fueron ellos los que la construyeron y además están enterrados allí. Lo que pasa es que ya se ha perdido, ¿no? Entonces se ha perdido esa memoria. Los Monroy eran una familia guerrera y hicieron unas proezas extraordinarias, ¿no? Pero una familia de guerra hecha para ciudad. Bueno, pasa todo el siglo XIV y llega el siglo XV, el señorío pasa a la corona y la corona se lo da a una familia noble, los Zúñiga, muy ambiciosa, que quería dominar toda Extremadura y que lo consiguió en el siglo XV. Es la familia de los Zúñiga. Primero nombran a Pedro de Zúñiga, señor de Plasencia, y nombran a su sobrino Diego López de Zúñiga, señor de Valverde. Los Zúñiga dominaron toda Extremadura, ¿no?, en el siglo XV. Tienen mala fama. O sea, en Plasencia tampoco le gustó, no le gustó nada aquello de Plasencia se sentía una ciudad libre y de pronto se la dan a un señor. Todo eso había que matizarlo mucho. Porque así como los Monroy fueron, insisto, una dinastía de guerreros, los Zúñiga eran una familia muy culta, muy culta. Trajeron a Plasencia, por ejemplo, a ver. Bueno, se me olvidó esto. Esto en Valverde lo llaman la Cruz de Fernando. Como sabéis todos, los Monroy y los Almaraces estaban siempre en pelea aquí en Valverde, ¿no? Hay una leyenda de que San Nicolás se construyó en medio para que no peleasen las dos familias. Yo no lo sé, los Almaraces vivían donde está ahora el Palacio del Marqués de Mirabel. O sea, entonces puede ser. De hecho, esas peleas las llevaron a los señoríos. Aquí, en este sitio, en Valverde, que llaman la Cruz de Fernando, ahí murió un Monroy, Fernán Pérez de Monroy, un sobrino del primero, a manos de un almaraz. O sea que las luchas se trasladaban también después a los señoríos. Bien, este es el palacio que hizo Pedro de Zúñiga, el primer Zúñiga.
Yo de una familia que trajo la cultura a Plasencia. Plasencia era famosa por su incultura, o sea, porque era una ciudad que había sido a la guerra. Todos los Monroy, por ejemplo, fundaron el convento de San Vicente, el convento donde está el Parador, el convento de Santo Domingo, como una especie de universidad para crear cultura en Plasencia. Hicieron, por ejemplo, una ley que ahora sería imposible. Una ley que si se hubiera aplicado en España a principios del siglo XX hubiera evitado la guerra civil. Por ejemplo, se ordenó a todos los que tuvieran tierras que prestaran un cuarto de tierra, que se la arrendasen a los que no las tenían. O sea, fue obligatorio. O sea, quiere decir que era... Es verdad, tendrá sus sombras, pero no todo es tan negativo en Los Zúñiga, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Entonces, como digo, este es el claustro del Palacio de Marqués de Mirabel, que es una belleza, todos lo conoceréis seguramente, ¿no? Este es otro claustro de Plasencia, es el claustro del Obispado. O sea, Plasencia y la Vera Alta perdieron contacto por esos enfrentamientos, ¿no? Que he dicho. También porque surgió un rival muy fuerte que es Talavera. Plasencia, o sea, Valverde está a la misma distancia que Plasencia que de Talavera. Entonces, Talavera la ganó comercialmente. O sea, siempre a hacer comercio, a la cerámica, se iba a Talavera, ¿no? Entonces, a Plasencia no venían, también eran peores caminos, también, y había muchos bandoleros. Entonces, pero fue a Talavera donde va la Vera Alta a comprar, ¿no? Pero hay mucha relación entre Plasencia y la Vera a través de una institución que siempre está ahí, que es la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia era el obispado. Ahora ya parece que no, que durante los siglos XVI y XVII la influencia de la Iglesia en los pueblos era total y absoluta. O sea, quiero decir que la vida de cualquier persona de un pueblo estaba totalmente dominada y controlada por la Iglesia. Yo, por ejemplo, en el archivo parroquial de Valverde, ¿no? O sea, el visitador del obispo controlaba cuenta por cuenta, apunte por apunte de todos los gastos, y así en cada pueblo. O sea que, entonces, la relación de los pueblos ha sido con Plasencia a través del obispado. Bueno, nosotros llegamos a Valverde hace unos 39 años, va a ser ya, bueno, pues entré en la iglesia y para un aficionado a la historia, pues te llama la atención, pues dos estatuas que hay al final allí, en la capilla, allí escondidas, ya bien en qué estado están, ¿no? Son dos estatuas de alabastro, y te preguntas quiénes son. Entonces, los dos únicos libros que hay publicados sobre arte en la Vera son los de Montero Aparicio y los de García Mogollón. Y entonces, bueno, pues consultando esos libros, bueno, pues ya me enteré a quién pertenecían las estatuas, ¿no? Las estatuas no tienen, o sea, no están identificadas, no se podría saber hoy a quién pertenecen. Sin embargo, hubo un escritor del siglo XVII que se llamaba López de Haro, que pasó por allí y dijo: en la iglesia de Valverde hay dos estatuas que dicen lo siguiente. Entonces os voy a leer lo que ponía, lo que según López de Haro decía, tenían estas estatuas. Decía así, de la estatua del varón. Dice: aquí yace el muy noble y magnífico señor don Diego López de Zúñiga, conde de Nieva, señor de la villa de Valverde, nieto del rey don Carlos de Navarra, de legítimo matrimonio, y de Diego López de Zúñiga, justicia mayor de Castilla, hijo de Íñigo Arista de Zúñiga y de la infanta doña Juana, su mujer. Era un nieto de un rey. Y después, en la otra parte, pues está la condesa, que decía así: aquí yace la muy noble señora, de loable memoria, doña Leonor Niño, señora de esta villa de Valverde, hija de los magníficos señores don Pedro Niño, conde de Huelna, y de la condesa doña Beatriz, su mujer, bisnieta de los reyes de Castilla, don Enrique, y de don Pedro, rey de Portugal, todo de legítimo matrimonio. Falleció a 9 días de enero del año 69. Bueno, pues entonces, siguiendo a López de Haro, pues todos los historiadores que han pasado por allí los tienen identificados. Viendo el estado que estaban desde hace 40 años, empezamos ya a decir: bueno, pues hay que restaurarlo, no pueden estar así. El pueblo lo veía bien. El pueblo nunca tuvo ninguna intención de restaurarlo ni de arreglarlo, lo veía que estaban muy bien en su sitio y bien colocaditos, no tienen ningún problema. La iglesia
Yo he mirado todo el archivo, en 500 años de historia jamás, y tiene muchos inventarios, jamás los menciona. No quiere saber nada de ellos. Como no es una imagen de un santo, como no es una cosa religiosa, ni los menciona. Entonces pues están ahí olvidados. Nosotros empezamos a dar un poco la carta, estos de restaurarlo, no hacían, era como la voz que quedaba en el desierto, ni caso, lógicamente, ¿no? Escribimos a revistas, artículos para revistas, entonces hice un artículo en mi blog, que fue un artículo que hace un mes sacó mi hermano y es el que me ha traído hoy aquí, porque era un artículo que hice en el 2011, reivindicando que se restaurara. Bueno, la iglesia de Valverde, ellos al fondo, a derecha y izquierda lo veremos, están ellos. Esa es la iglesia, a ver, al revés, desde el camarín de la Virgen, ahí va. Bueno, pues así estaba, ¿no? En dos arconsorios. Como digo, los valverdanos, ellos siempre pensaban que era así, pero estaban enterrados allí, ¿no? En el medio del altar hay una cripta, hay un pequeño receptáculo, hay que bajar unas escaleritas, tiene como 2 o 3 metros de anchura y 1 metro de altura, ¿no? Lo normal es que los cuerpos de estos nobles estuvieran allí. Sin embargo, cuando se desenterraron en 1800, se encontraron huesos de niños, pero no se encontró nada de ellos. Hay que decir que también los franceses utilizaron, en la guerra de la independencia, utilizaron la iglesia de cárcel, ¿no? Los franceses, si algo odiaban en aquella época, era la aristocracia, ¿no? Entonces, los martillazos que tienen las caras de los condes, muy probablemente en aquella época, ¿no? Bueno, ahí tenemos, a ver, lo voy haciendo mal. Lo voy haciendo mal. Bueno, eso es la bajada a la cripta. En el pueblo siempre hay leyendas de que por esa cripta hay un túnel que va hacia la salida del pueblo. En todos los pueblos tienen leyendas de este tipo, ¿no? Bien, ese es el conde. Fijaros bien. Es alabastro, fijaros bien en sus ropas, que, el brocado, ¿no? El brocado de sus vestidos. Lo más original que tiene es un turbante a la manera mora. O sea, seguramente habéis visto muchos enterramientos de la época góticos, ¿no? Los esposos aparecen siempre o muertos, boca arriba, él siempre con su arma, su espada, o sea, siempre aparece como un guerrero. Esto no, su batita, su turbante, su libro, o sea, él quiere parecer como un intelectual, nada de guerrero, ¿no? Ahí no sé si, bueno, sujetando la almohada, veis que hay un paje que le sujeta la almohada. Como el sitio en el que lo colgaron cuando lo rompieron, en el arco, la cabeza no cabía, entonces hubo que cepillarse la cabeza del pobre paje, que entonces es la que no se ha encontrado, ¿no? Todos los historiadores que pasaron por allí dijeron, es estilo hispano-flamenco. Bueno, el hispano-flamenco es, vamos a ver, a partir de 1400 a Italia llegó el Renacimiento. En España no hubo tal Renacimiento. El gótico siguió un gótico tardío, porque es que en España la nobleza española y la iglesia tenían muchos negocios con Flandes, con Bélgica, con Holanda, con el norte de Francia, con Alemania, por el negocio de la lana. Ellos vendían la lana a Flandes. Entonces, muchos artistas flamencos vinieron a España y enseñaron a artistas locales. Entonces este es el estilo hispano-flamenco. A nosotros nos interesan 2 o 3, por ejemplo, nos interesa Egas Cueman, su hijo Enrique Cueman, que fue maestro de obra de la Catedral de Plasencia, y Enrique Cueman trajo recomendado a un tal Rodrigo Alemán, del que todos seguramente había oído hablar porque fue el que hizo el coro el maravilloso coro de la catedral, ¿no? También vino otro señor, se llamó Sebastián de Almonacís. Todos estos vivían en Torrijos, un pueblo de Toledo, ¿no? Se llama el grupo de Torrijos. Pues bien, el doncel de Sigüenza, del Museo Vittorial, es de ese grupo, posiblemente de Sebastián de Almonacís. Bueno, pues vamos ahora a pasar a la condesa. Bueno, veis la cara, ¿no? Eso se la han deshecho martillado, porque
para separarlo, como lo separaron, no hace falta destrozarle la cara, eso se han ensayado con ellos, ¿no? La condesa. A mí esta parte, bueno, ahora lo veremos, ellas murieron de viejos, pero sin embargo en estos sepulcros se los representaban en la edad de la plenitud, 30 años, que se suponía que era cuando después del juicio final, con la resurrección de los muertos, despertaría la edad de la plenitud y tal. Entonces pues es una mujer joven, ¿no? Y atractiva además, ¿no? ¿Por qué se hacían estos monumentos? Entonces, como ahora también, por supuesto, ¿no? La doctrina católica dice, tú te mueres y no vas directamente al cielo en absoluto, ¿no? Aunque no estés en pecado mortal. Tú tienes, como ha sido una vida muy imperfecta, tú vas al purgatorio. El purgatorio es un sitio que lo pasas muy mal, pero estás muchos años. Cada misa que te hagan por ti, los vivos, te quita años del purgatorio. O sea, esto no lo invento yo, esto era así y se sigue diciendo así, ¿no? Y entonces, claro, los que tenían medios ponían sus estatuas para que todo el mundo rezara por su alma. De hecho, don Diego puso en su testamento que tenían que hacerle una misa para siempre jamás. Para siempre jamás. No ha sido así, pero 400 años se la han estado haciendo. 400 años. Yo creo que ya ha dado tiempo a subir al cielo. O sea que 400 años le han hecho una misa a este conde, ¿no? Bien, pasamos. La cara de la condesa también la destrozaron en menor medida que al conde. Los historiadores a veces pasan rápido y te ponen en los libros. Y la condesa tiene 3 vueltas de collar. No es así, son los 3 pliegues del vestidito, ¿no? Y cuando un historiador dice una cosa, los demás le van copiando. A mí esa parte del monumento es la que más me gusta. Es muy bonito, ¿no? Ella está señalando un dedo, un párrafo de un libro. No sabemos de qué libro sería, ni si el sepulcro estaría policromado. No lo sabemos. Esta parte es muy bonita. ¿Qué época se tuvo que hacer entre 1490 y 1500? Por ahí. La época justo en que se empezó la catedral y en que se estaba haciendo el coro de aquí. Hay que decir que en aquel tiempo, bueno, Plasencia ahora no es una ciudad muy importante, no es la más importante de España. Valverde ahora no es nada, pero en aquella época, tanto Plasencia como La Vera, bueno, el señorío de Valverde era el señorío más poblado de toda la tierra de Plasencia. Y Plasencia era una de las ciudades más importantes de España. La catedral de Plasencia se hizo con la intención de ser la mejor de España. Fue así, la ambición era hacer la mejor catedral de España. A mediados del siglo XV, la economía hizo un crack, una crisis y no sé qué tal, pero sí empezó, ¿no? Hay una perrita muy bonita, muy bien hecha. La perrita en estos momentos funerarios es el símbolo de la fidelidad, de que la esposa es fiel al marido. Los motivos, los adornos típicos del hispano flamenco. Bueno, y de pronto yo estaba, cuando hice ese artículo que me ha traído aquí, hice un reportaje fotográfico para el artículo. Y entonces, pues por allá andando con las piedras, toco por detrás, y toco algo raro, y con la ayuda de un turista, vamos a sacar este truco, ¿no? Y salió eso. A veces la fotografía te da estas sorpresas maravillosas, ¿no? De pronto sale una inscripción. Es una maravilla. Para mí es una de las galerías más grandes que me ha dado sacando fotos. Entonces, fuimos a sacar una letra gótica, muy bien hecha, muy bonita. Llamé a un historiador, José Manuel Novoa, que ha hecho un libro sobre el señorío de Valverde muy bueno,
De paso por toda Miguel Ángel Ventana, que es está aquí ahora en Plasencia, creo, Miguel Ángel Ventana. Y un cura con el que yo me llevo muy bien, y amante del arte, me puso todas las facilidades del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, también trabajamos para que todo se restaurara. Bueno, pues estuvimos viendo la inscripción y, oh casualidad, al final pudimos leerlo todo y coincidía exactamente con lo que aquel escritor del siglo XVII, López de Haro, dijo que ponía allí. Eso es una maravilla, ¿no? Una confirmación maravillosa. Sí. La letra gótica es muy difícil de leer, ¿eh? Bueno, buscamos por todos los rincones de la iglesia y de ese cuartito de ahí salieron más piezas. Fuimos ahí reuniendo todas las piezas. También salieron azulejos del siglo XVI. Pero bueno, ahí no pasó la cosa. Hace 2 años en Valverde, no sé si os acordaréis, la presa de suministro de agua se rompió hace 2 años. Y entonces fue un desastre ecológico y pudo costar muchas vidas, entre ellas la de mi familia, porque a mí me destrozó la parcela. Bueno, eso hizo que la Junta pusiera un poco el ojo en Valverde, de alguna forma para, en fin, para compensar aquel desastre, ¿no? Entonces se hizo la piscina, quedó totalmente destruida, ¿no? Hay que decir que si esta riada ocurrió a las 8 de la mañana, si esa riada ocurre 3 horas más tarde, no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido, porque esa piscina era una ratonera, de allí no hubiera salido nadie, ¿no? Un desastre absoluto, ¿no? Bueno, pues entonces se rehizo la piscina, se han hecho caminos. Bueno, y pensaron en los condes y dijeron, pues vamos a restaurarlo. Pues mira, y entonces, hace 2 años, empezó la primera fase de la restauración. Hubo la primera fase de limpieza y catalogación de las piezas. Reunir todas las piezas, limpiarlas y catalogarlas. Lo hizo Rocío Pardo, una restauradora de Badajoz, de Cabeza del Duero. Una vez limpias y catalogadas, pues se colocaron todas en el coro de la iglesia y ahí se quedaron, hasta no se sabe cuándo. Descubrieron que las piedras estaban numeradas por detrás, con números romanos. Eso significa que se hizo en un taller y que se numeraron para poder después montarlo en el sitio. Que hay marcas de cantero. Cada cantero tenía su marca, su firma. Entonces nos va a dar muchas facilidades a la hora de saber quién era el autor de este sepulcro, ¿no? ¿Cuántos sepulcros hay en Extremadura de estos? Mortuarios hay bastantes. Aquí en Plasencia hay uno magnífico que es el sepulcro del obispo Ponce de León, que está en la catedral, en la capilla mayor a la izquierda, en el lado de magnífico. En las Ildefonsas y otro, el coronel Villalba. Pero lo que es de matrimonio de la nobleza en Extremadura hay 3 solamente, que yo sepa. Hay uno en Guadalupe que es maravilloso, que es el matrimonio Velasco, es maravilloso, de Gas-Cueman, pero están los 2 rezando, de rodillas rezando. Hay otro en Zafra, los duques de Feria, ahí está el caballero con su espada, un guerrero como es debido, bien, y este nuestro. Hay 3. De estas características, no hay más en Extremadura y en España no lo conozco, ¿no? Entonces, esta pieza es muy singular, muy importante, ¿no? Bueno, pues ahí están esta es la segunda fase. Hace 2 años se catalogó y se limpiaron, y el año pasado pues ya era la restauración, era montar las piezas del puzzle, ¿no? Aquí tenemos los restauradores. Ella es Belén Fernández, que iba a estar aquí esta noche porque vive aquí, pero por una enfermedad no ha podido venir. Yo lo siento mucho porque ella tenía que haber explicado todo el proceso, porque ella es la que lo ha hecho, ¿no? Y sus compañeros, Julián Gutiérrez y David Reales. Entonces los 3 hicieron un trabajo maravilloso, ¿no? La otra es la señora, que en todos los pueblos hay una señora que cuida la iglesia. Ella es Lorenzo. Entonces, hubo la polémica, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? En un pueblo pequeño como Valverde, las cosas no son fáciles, ¿no? Entonces dijeron en principio atrás, lo ponemos atrás.
Y entonces, qué indignación, unos condes atrás. Entonces, no gustó, no, atrás no gustó. Entonces, al final, decidieron, a mí me hubiera gustado atrás, porque los tenían, está ahí al lado la escalera del coro, y si te subes a la escalerita, podías ver desde arriba el sepulcro, pero nada, decidieron que no. Y hay una capillita, la capilla al lado, que decidieron que ahí. Para poder montar a los condes hubo que quitar la losa sepulcral de los que hicieron la capilla. En ese momento de quitarla. No, quitaron la losa ahí debajo, no había nada. Sabéis que antiguamente no había cementerio, toda la gente se enterraba dentro de la iglesia. El suelo era de tierra, entonces todo el mundo se enterraba dentro. En la iglesia de Valverde, pues cada año se enterrarían unas 40 personas, o sea, cada año había que abrir 40 sepulturas dentro de la iglesia. Además, la iglesia estaba dividida en 4 tramos, con 4 precios diferentes. 100 maravedís a la entrada de atrás y 500 al lado del altar. Cuanto más cerca estuviera del altar, más caro era la sepultura. Bien, continuamos. Bueno, pues empezaron a montar el puzzle, ¿no? Yo les pedí por favor, me dejaran fotografiar el proceso y ellos amablemente me dejaron. Para mí, yo disfruté mucho, ¿no? Hay que decir, quiero dejar claro que la Junta de Extremadura aquí ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Porque, si no por ella ahí sigue, ¿no? No se ha inaugurado todavía porque siempre les ha pillado en campaña electoral. Entonces esto se terminó de restaurar el año pasado, pero no siempre están en campaña no se puede inaugurar nada, todo no da tiempo de inaugurarlo. O sea que ustedes están... ¿Perdón? Eso es que lo han hecho con toda. Entonces, imagino que lo harán. Yo insisto que en Valverde estamos muy agradecidos, han hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Bien, continuamos. Nos va a poner fotos del proceso. Sí. Bueno, pues fueron montando el puzzle, ¿no? Entonces, la verdad, yo me descubro entre trabajo que tienen estos 3 chicos, porque no se sabía nada, ¿no? Entonces fueron montando, tanteando, se hizo. Bueno, hay muchas piezas que faltaban, entonces se ha utilizado una argamasa que ellos controlan, no es cemento, no sé si será un tipo de cemento parecido al alabastro, que imita muy bien el alabastro y que es reversible. Es decir, si alguna vez aparece una pieza auténtica o si hay que quitarlo, eso se puede destruir. Bueno, ahí están, trabajando esa masa y fueron dibujando. Bueno, lo que yo nunca imaginé que se iba a lograr eran las caras. Entonces, bueno, la empresa que lo ha hecho se llama la empresa Restaura. Ahora se llama CBA de Trujillo, el director era Pancho Restaura. Entonces Pancho es artista, conocía a un escultor de Cáceres, José Antonio Calderón creo que se llama, entonces le hicieron una mascarilla a la cara de los condes, que la veis ahí, y de ahí sacaron cómo sería la cara de ellos, y se ha llegado hasta ese punto, hasta poder reconstruir sus caras. Este es el trabajo de Belén. Bueno, yo imagino que no está aquí Belén para contarlo, imagino que tiene que dar mucho vértigo, ¿no? Ponerte delante de una cultura de 500 años atrás y rehacerla, o ponerte delante de una mujer de 500 años, de 500 años antes, ¿no? Bueno, pues aquí ya está tomando cuerpo. Ahí tenéis la perrita dio mucho trabajo, ¿eh? No encajaba por ningún lado, sabíamos que era a 2 pies, pero no encajaba por ningún sitio. Entonces al final se la acabó. Bueno, pues aquí la tenemos. Esta es la parte de atrás. Ahí veis los 2 decapitados, el paje y la dama de compañía, y veis el armadón. Ese armadón en el armadón está la inscripción, esa de la tabla en la que cuenta quiénes son los dos condes, ¿no? Abajo, bueno, ahora lo veremos. Otro lateral. Abajo hay, bueno, pues
relieves de plantas. El estilo hispano flamenco siempre ponían las plantas de la zona. Entonces ponen uvas y ponen hojas de robles, que era la vegetación más típica que había por allí, ¿no? Leonor. Es un resultado magnífico, ¿no? Como veis. Fantástico. Y Diego. Bueno, y aquí los tenemos. La estatua no está completa, o sea, el sepulcro no está completo. Primero por dos razones. Primero, faltan los escudos. O sea, todos los monumentos tenían el escudo nobiliario donde pone la genealogía del noble, sus escudos. Este no lo tiene. Entonces los escudos en algún sitio estaban. Entonces veis que el centro está muy vacío. Ahí en el centro tenía que haber algo. Y después hay una razón un poco también más sutil. Estamos en una escena doméstica, en un matrimonio en la cama, arropados con la misma manta, no muertos, despiertos y leyendo un libro. Entonces la iglesia tiene que poner algo por medio. O sea, en una iglesia no se permiten estas escenas de alcoba. Entonces algo debería de haber ahí en el medio, un ángel, un escudo que fuera, pero eso se ha perdido. ¿Veis la mantita que arropa a los dos? Repito los nombres: Diego López de Zúñiga y Leonor Niño de Portugal. Bueno, esto ya me paso. Tengo aquí las medidas y todo eso, yo creo que no va a dar tiempo y no puedo hacer. Sí, venga, danos ya todos los datos. ¿Las medidas? Sí, A ver. para saber. Es una pirámide rectangular truncada, o sea, un rectángulo que se convierte en pirámide. Entonces la parte de arriba, espérate, vamos a ver, la parte de arriba es más pequeña, es más delgada que unos 25 centímetros. Son 2 metros 24 de largo por unos 79 de ancho. O sea, es de mucha impresión a verlo, ¿eh? Yo os aconsejo que una vez que paséis por Valverde, merece la pena que busquéis a esta señora que sale en la fotografía que yo os lo enseño, a Lorenza. La altura, hasta la cabeza del conde, es 162 centímetros. Vamos a ver. Diré, bueno, Valverde estará contentísimo, va a habido sus más y sus menos. Primero, los ha descolocado un poco a mucha gente, porque siempre pensaron que ellos estaban en su sitio adecuado y que eran así, que estaban separados y que era su sitio y que eran así. El verlos juntos no ha gustado demasiado. Incluso dicen que no se miran. Entonces, pero sobre todo ese sepulcro se ha colocado en una capilla en la que se hacía el monumento. El monumento es un altar que se hace en Semana Santa, que se hace de jueves a domingo, y entonces se hacía en esa capilla. Entonces les ha quitado el lugar del monumento, ¿no? Siempre digo, bueno, tenéis toda la iglesia para hacer el monumento, ¿no? Entonces poco a poco ya lo van admitiendo y lo van asimilando, ¿no? Pero en un principio allí no había muchas felicitaciones, ¿eh? Tampoco está inaugurado y, en fin, yo pienso cuando vean que el turismo va a crecer y el interés que despierta, bueno, pues yo pienso que sí. Entonces ha sido una historia con final feliz, una historia que acaba bien. Hasta las caras las tenemos, ¿no? Y quiero hacer un epílogo, ya para terminar. Cuando se rompió la presa, en esa avalancha de agua, el agua llegó hasta una ermita, la ermita del Cubo, que se llama la ermita del Cristo, ¿no? Hubo que sacar el Cristo y llevarlo a la iglesia. Y entonces, os cuento. En esa ermita, es una ermita a la que Valverde tiene muchísima devoción. Quiero decir que un valverdano pasa por la ermita, es antigua. Incluso los que van en coche por allí es antiguo. Se tiene mucha devoción a esa ermita y a ese Cristo, ¿no? Entonces había tres devotas, Juli, Milagros y Rocío, la siguiente era Itachi, que muy devotas, que ellas estaban reuniendo dinero para restaurar, porque ese retablo se estaba cayendo a cachos. Estaban reuniendo dinero ellas para restaurarle, ¿no? Ya llevaban una cantidad, no sé, unos cientos de euros, ¿no? Entonces, cuando
cuando la avalancha se acabó de estropear mucho más y ya la cosa de... Entonces, yo que estaba en ese momento en el Cruz de Mayores, lanzamos una campaña desde el Cruz de Mayores para restaurarlo. Tengo que decir que en 2 meses, Valverde sacó, juntamos 9.000 euros, os hablo de un pueblo de menos de 500 habitantes, sacamos 9.000 euros y se restauró, también lo restauró Belén. En 2 meses sacó 9.000 euros. Y esto da que pensar, O sea, ¿por qué estos condes se ha tardado 500 años y se acepta que los haya restaurado, pero desde luego no ha habido aquí cohetes, ¿no? Y en 2 meses se han cogido 9.000 euros para restaurar ese Cristo. Esa es la gran pregunta. Y la pregunta es la devoción. Solo se restaura lo que se quiere, la devoción. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en unos tiempos que no se valora ni la historia ni el arte. Es así, o sea, hay que admitirlo. Entonces, hay que enseñar a la gente a valorar el gran patrimonio artístico que tenemos en los pueblos y que se está perdiendo. Eso es así. Aquí tenemos, la ermita es una joyita. Ese retablo que aún está sin restaurar tiene, yo decía que no, que primero que hay que restaurar abajo, veis, un altar de Talavera del siglo XVI. Es similar, si vais al Museo de la Catedral de aquí, veréis varios retablos así. Es similar a ello. Digo, ¿importa más? Nada. Habría que restaurarlo, en realidad, ¿no? Entonces ahí sigue sin restaurar, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran patrimonio en los pueblos que se está perdiendo, ¿no? Esta ermita es una joyita. Pasó una cosa, bueno, pues las restauradoras llegan, las restauradoras llegan al restaurarlo, quitan la tela esa que veis, quitan la tela. Bueno. Quitan la tela del Cristo y con qué se encuentran, con unas pinturas extraordinarias de detrás y que nadie en Valverde sabía que existían. Entonces estos milagros a veces ocurren, ¿no? Entonces hay que empezar otra vez el proceso de empezar otra vez. Ahora hay que restaurar la pintura, hay que convencer a la Junta. Si la Junta no quiere, pues entonces habrá que decirle a los valverdanos, estoy seguro que sí, es el Cristo lo va a restaurar. Entonces, ¿por qué pongo esto? Decir, y lo dijo un historiador, había que hacerse caso una especie de trato entre los creyentes y los admiradores del arte, los amantes del arte, para que el patrimonio que España está llena de, no se pierda. Esta es la gran lección quizá que tenemos que aprender. Y yo hasta aquí llego. Espero que os haya gustado. Abierto varios interrogantes y sobre todo, en primer lugar, yo, aparte de agradecerte tu exposición, recuerdo tu artículo del 2011, cuando te lamentaban del estado en que se encontraban ambas sepulturas, ¿no? Y ahora vos que hablas en el desierto, aquí nadie me hacía caso. Allí no te hacía nadie caso. Para ti sí que es una grandísima satisfacción ver que aquello que siempre se creyó que era una sepultura a la izquierda y otra a la derecha, era un solo sepulcro con 2 figuras, además con las características que nos han mostrado y cómo han quedado después de restaurar. Hubo que jugársela, ¿eh? Sí. Tampoco estaba claro, hubo que jugársela un poco. Sí, pero verdaderamente sí es una satisfacción. Sí. Esté inaugurado o no esté inaugurado, lo interesante es que se ha conseguido rescatar y restaurar una obra de arte. Una obra de arte maravillosa. Bien, fíjate, y los sacerdotes y distintos párrocos que tú has conocido a lo largo de tus años aquí en Valverde, no mostraban un interés. Creo que lo has definido, es que te lo he dicho antes. No era imagen de culto, Claro. porque no eran imágenes de culto. Claro. Pero la verdad es que siempre llamaron la atención dónde estaban situadas y por qué. A excepción de Miguel Ángel Ventana, el párroco que había visto, este señor sí se interesó. Hay que decir que este señor el patrimonio lo cuida de maravilla, ¿no? Pero yo en 500 años que he estado viendo el archivo, en ningún inventario lo pone, en ninguno. Es más, tenemos el empalado, por ejemplo, es otro rito aparentemente religioso. La Iglesia no deja que entre, o sea, en la Iglesia. Porque la Iglesia dice, y el obispo llegó un día a Valverde y dijo, valverdanos,
respetad vuestras tradiciones, pero Cristo solo hubo uno. O sea, no tiene que haber ninguna imagen que haga la competencia a las imágenes realmente. O sea, entonces, por esto es por lo que es. No, pero luego hay otra parte que no para hoy, pero sí puedes todavía dedicarnos algunos minutos. ¿Cómo se explica que se separaran esos dos sepulcros de una misma unidad artística y pasaran a una especie de arcos donde además lo metieron a la fuerza? Porque tenían unas dimensiones menores a las que en realidad son más pequeños los arcos que las que la estatuas. longitud de las estatuas. Vamos a ver, claro. Primero decir, ¿por qué? ¿Y para qué? Primero vamos a ver, el retablo que hay ahora en la iglesia no es el original. O sea, y entonces esa capilla ha sido remodelada en el 1700. Además, cuando restauraron, en una piedrecita, en una parte, pone detrás 1719. ¿Por qué pone 1719 detrás de esa piedra? Seguramente fue la época en que se desmontó. Y entonces es unos añitos más tarde que se hizo ese retablo y se hizo una escalinata. Ellos molestaban ahí en medio, molestaban mucho en el medio. De hecho, los duques de Feria, ahí en Tarrasa también lo han quitado, ¿no? Y yo me acuerdo que había unas monjitas y me dijeron, ¿no será usted de la junta que viene a restaurarlo, eh? O sea, no, o sea, realmente molestaban. Entonces yo pienso que esa fecha, 1719, ¿qué va a ser? Además, como está por detrás, tuvieron que romperlo para ponerlo. Claro. Luego entonces fue la fecha en que posiblemente se rompieran y se pusieron ahí. Pero no estás seguro, no hay nada. ¿Por qué no nos pones la fotografía ya de restauración? Sí. Es mejor para ver que la obra de restauración también es magnífica. Yo digo, yo doy fe de lo que supuso aquello, de lo difícil. Cada día yo iba cada día, los veía avanzar y dije, bueno, ¿y esto? A mí lo que más me gusta es la manquita común. No, es que sea una manca para los dos, me encanta. Perfectamente delimitada, ¿eh? Se ve perfecta. La manquita para los dos juntitos es una cosa muy grande, muy graciosa. Y la actitud que tienen las dos imágenes, que no es lo normal en un... Sí. Los señores de Valverde, los descendientes de estos señores, en el archivo de la nobleza no hay nada. Porque claro, tendría que pedirle permiso a los descendientes de esto para trocear. Nada. Vamos a ver, pasa una cosa, los señores de Valverde, estos vivieron en Valverde, e insisto que convirtieron a Valverde en la zona más próspera de toda la Vera, ¿eh? Que, insisto, Plasencia o sea, cuando vino Carlos V a la Vera, no vino como un monje. Venía a la zona más próspera de España y se trajo 40 criados, o sea, él venía a un sitio rico. Entonces, pero después, un nieto de estos fue virrey del Perú. Digo que la familia de los Toños era muy ambiciosos, ¿no? Después que pasó, los nobles se fueron a vivir a Madrid y dejaban a un administrador en el pueblo. Entonces, a partir del siglo XVII, los nobles vivían en Madrid, ponían al administrador, el castillo que hicieron los Monroy, se me olvidó decirlo, el castillo de Valverde lo hicieron los Monroy, se vino abajo. Y nada más, yo realmente no conozco, hay un conde de Nieva, lo hay, pero por Valverde no pasa, ¿eh? O sea, no. Sí, dime. De toda esta exposición que usted nos ha hecho, ¿tiene usted editado algo? No, si no está ni inaugurado. Hay una profesora de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que la escribí, dice, esa obra es muy importante, esa obra del grupo de Torrijos, dice, el autor de Doncel de Sigüenza no anda muy lejos. Yo insisto, soy maestro rural, no soy más, ¿eh? Y aficionado a la fotografía, entonces seguramente los historiadores y los historiadores del arte tendrán mucho que decir al respecto con el tiempo. Me imagino que la Universidad de Extremadura debería tomar cartas en el asunto, digo yo. Hombre, me imagino yo que después que se inaugure, como las inauguraciones dan tanto bombo y tanto medio, la gente pueda... No, pero ya debería de haber habido, como dice muy bien Manuel, dice muy bien que llamar la atención a la propia universidad. De que existe eso, que es que es raro, claro. que es que lo desconocíamos totalmente hasta claro. que se acordó a tu hermano de lo que había en Valverde, claro.
Mira, hermano, que me ha liado, que yo digo que ya no merecía la pena, o sea, que entiendo que un momento de este tipo merecía la pena conocerlo, darlo a conocer y hablar sobre él. Es extraordinario. Sí. Y después es atípico, es muy atípico. Ha habido historiadores que han dicho, no son matrimonios, son dos mujeres. Porque no se atreven a concebir que un noble de la época tuviera un turbante. Sí. Es muy atípico, muy atípico. Hombre, Extremadura, bueno, pues logra una obra de arte muy importante. Claro, en todo caso, Esther, en iconografía del siglo XV, es que claro, esto es una escena además sumamente doméstica. Es la que el caballero, el señor, está descansando en su cama, ¿no? Tendrá una vestimenta adecuada. Su vaca, su turbantito. Eso representará también un cambio de la mentalidad, no solo de la guerrera, sino ya de la vida doméstica. Son los libros que aparecen ahí, pues ya otra mentalidad. Los Zúñiga. Incluso aunque sería como más de transición. Los Zúñiga es una familia culta. Sí. Había oído hablar del cancionero de Stúñiga. El cancionero de Stúñiga fue un hermano de este Diego, es poeta, y por eso viene el cancionero de Stúñiga. El padre de Íñigo Garista hizo las famosas coplas de Ay Panaderas, que nos enseñaban, o sea que es una familia muy culta, muy culta. Un primo de él, o un sobrino, tuvo a Nebrija en su corte, o sea que realmente la familia muy culta. Digo que a los Zúñiga en Plasencia había, en fin, es verdad, que Plasencia perdería parte de su libertad, pero algún mérito también tuvieron, Tuvimos hasta hablar sacucho. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Es cierto. Bueno, pues como de costumbre se abre más turno de preguntas, sugerencias, algo con respecto a esta novedad que ha sido una verdadera novedad, la que nos ha presentado, llamada la fotografía, muy interesante, muy bien, y ver ya cómo ha quedado ese conjunto de cómo estaba de deteriorado realmente. La verdad que sí. ¿Alguna intervención más? Bueno, ¿Dejarían algún bien para las misas esas eternas? Vamos a ver, ellos dejaban muchísimo, dejaban lo que se llama una capellanía. Sí, la capellanía. Una capellanía es, tú dejabas mucho dinero para que poder pagar a un sacerdote, para que ese sacerdote te dijera misas continuamente por la salvación de tu alma. En concreto el conde dijo para siempre y jamás. Insisto que lo han hecho 400 años, Yo cada año en el archivo parroquial ponía honra fúnebre para los señores condes. Y el administrador tenía destinado 20 reales todos los años para las honras fúnebres de los señores condes. Esto en el siglo XIX, en un siglo totalmente anticlerical, desapareció, pero fue así. Y él dejó eso, ella murió, fue un matrimonio bien avenido, pero al morir ella, él sobrevivió bastante. Le sobrevivió, te digo. Murió en el 79. Ella murió en el 79 y en el 77 murió, ella le sobrevivió 18 años, le dio tiempo a tener otra señora. No se casó, pero tuvo otra mujer y tuvo un hijo ilegítimo y en su testamento dijo que él prefería que fuera sacerdote y que le pagaba la carrera. Sí. Pero que le preguntasen, si no quería, que tampoco lo obligaran. O sea, que tuvo un hijo ilegítimo después, le dejó unas casas en Villanueva al hijo. Dime. Explica lo del testamento, que también ha surgido después. Sí, claro, hemos visto el testamento, hay Novoa, el historiador que tiene un libro muy interesante sobre el señorío de Valverde. Es el libro que publicó la Fundación Academia Europea de Justicia. Efectivamente, sí, el de Novoa. Sí. Muy bueno. Pues este historiador en Simancas ha descubierto el testamento, ¿no? Entonces él habla de cómo quiere que le entierren junto a su mujer y habla todo el dinero que deja para sus futuras misas. Para sus futuras misas. Él lo deja. Esa es la razón en el testamento, el catafalco de tenerlos juntos. En el testamento sí, pero en el testamento no dice nada del sepulcro, no lo nombra. Tiene que haber sido o el hijo, que se llamaba Pedro, o como el de aquí, o su nieta las que lo hayan hecho. No se sabe quién lo mandó a hacer. Y un monumento caro.
Todo de alabastro. Es alabastro. Pues invito a ir a Valverde a conocer la parte de que Valverde es un conjunto histórico preciosísimo. Es precioso. Y a mí me llevaban en el carro del pan. Pero es que hacían pan en Valverde y tú ibas a por él hasta... No, Porque voy a hablar de Juan muchos años antes de nacional. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra visita.